Bueno, muy bien. Bien, vamos a continuar. Les había dicho que la última estrategia que había tenido el Imperio Romano, sobre esto voy a pasar muy deprisa porque vamos a entrar ya en los godos. La última estrategia, pero tengo que explicar esto para entender también a los godos. La última estrategia del Imperio Romano para mantener a estas poblaciones controladas era integrar a sus soldados dentro del ejército. Entonces, he traído varios textos que no vamos a leer, simplemente verlos. Por ejemplo, el emperador Valentiniano en el año 364 enroló a muchos bárbaros del Rin en sus ejércitos. El siguiente texto es sobre el emperador Juliano, que también enroló a estos elementos en su ejército, el emperador Valente, etcétera. Es decir, hay varios textos, es decir, es una situación muy documentada del enrolamiento de soldados bárbaros en el ejército. ¿Qué consecuencias tiene el enrolar soldados bárbaros en el ejército? Cuando se enrolaban soldados bárbaros en el ejército, y de ahí vamos a entender un poco más a los godos, se firmaba un pacto. El pacto en latín se llama foedus. El foedo era el pacto que se firmaba entre los bárbaros y los romanos, que eran acuerdos de paz para una convivencia pacífica, pero que implicaban por la parte de cada uno de ellos unos derechos y unos deberes. Los deberes que tenían los soldados bárbaros que eran enrolados en el ejército romano eran los siguientes. Tenían que participar en la defensa de las fronteras. Fíjense ustedes qué cuestión. Defendían las fronteras en nombre de Roma, de los pueblos que estaban al otro lado del Rin, que era de los pueblos de donde ellos procedían. Con lo cual ya el primer problema, ¿no?, que después se puede dar. Porque resulta que hay pueblos al otro lado que pretenden entrar en las fronteras, y quienes están defendiendo esas fronteras son soldados romanos, pero también soldados bárbaros que han sido enrolados en el ejército romano. Con lo cual, ahí ya hay un aspecto de desequilibrio, ¿no? Pero bueno, estaban encargados de eso. Se hace ese juramento, se defienden las fronteras, estos soldados bárbaros. La defensa de las fronteras durante un número de años, pues de 20, 25 años, etcétera. Tenían que venir solos y a veces venían con sus familias. Podían venir con sus familias porque tenían problemas y entonces se trasladaban con las familias. Entonces las familias eran asentadas en territorio romano, en lugares estratégicos o en lugares donde eran asentadas, mientras el hombre estaba en el servicio militar, digamos, ¿no? Por lo tanto, ese era el deber principal, la fidelidad al ejército romano. Defenderlo de cualquier tipo de ataque, aunque fueran sus propios hermanos o sus propios familiares los que atacasen. ¿Cuáles eran los derechos que tenía el soldado bárbaro? Porque podían decir, bueno, ¿y qué puede beneficiar eso a los bárbaros entrar en el ejército romano? Los derechos eran importantes. Porque el principal derecho que tenía después el soldado romano es que después de defender a Roma durante un número determinado de años, se le concedía la ciudadanía romana. Es decir, se convertía en un ciudadano romano. De hecho, está sucediendo esto en Europa con tropas. Ahora ya no hay ejércitos regulares, entonces se están integrando en los ejércitos europeos, pues gentes procedentes de otros lugares, a los que el derecho a ciudadanía es la base fundamental de este enrolamiento, ¿no? Se les concede la ciudadanía romana. Con esa ciudadanía romana se concede, como es lógico, también a sus familias. Eso quiere decir que el hijo de ese soldado ya es un ciudadano romano de pleno derecho. Es decir, que es una ventaja importante la que tienen estos bárbaros de integrarse en la vida del mundo romano, que para los bárbaros era el dorado. Era como para los conquistadores españoles el dorado en América, pues para los bárbaros el dorado era el Imperio Romano. Era ese mundo civilizado, ese mundo rico, donde teóricamente todo el mundo vivía muy bien, todo el mundo vivía estupendamente, era mucho más caliente, no hacía tanto frío, es decir, todas estas circunstancias, etcétera, el dorado. Si tú trabajas para el ejército romano, se te concede la ciudadanía. Es lógico imaginar que casi todos los jóvenes que había al otro lado del imperio, de las fronteras, aspiraban en algún momento determinado a conseguir enrolarse en el ejército romano, trasladar a sus familias, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Y una vez que eran licenciados, se les daban tierras para cultivar en algún lugar de las fronteras. Incluso sabemos que algunos fueron, antes de los godos, fueron llevados a la península ibérica, es decir, se les daban tierras donde se podía, los emperadores consideraban que debían de dárseles esas tierras, ¿no? Por lo tanto, este esquema era el esquema ideal, el esquema perfecto si todo funcionaba bien. ¿Qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que a partir de cierto momento el Imperio Romano, ahí no voy a entrar porque sería muy complicado, nos llevaría mucho tiempo, el Imperio Romano entra en crisis, es decir, las crisis no son nuevas, las crisis han existido siempre, es decir, entra en crisis financiera, aunque les parezca mentira, la historia que vivimos ahora no difiere mucho de la historia del pasado, entonces entra en crisis financieras. ¿Por qué entra en crisis financiera? Porque es un imperio, y es un imperio que no olviden ustedes, el Imperio Romano va desde el Atlántico, porque no solamente es la península ibérica, sino que es también el norte de África, hasta prácticamente los desiertos, el desierto africano, es decir, Marruecos, la Martilla Tingitana, es decir, la Cirenaica, Túnez, todo eso era el Imperio Romano, es Egipto, es el Oriente, los límites con Arabia Saudita, es los límites con el Imperio Persa, es decir, hasta el nacimiento del Tigris y del Éufrates, o sea, el Imperio Romano es inmenso, y ese imperio hay que controlarlo, porque es un imperio que se ha conseguido a la fuerza, mediante la conquista, y hay que controlarlo, y controlar un imperio es muy costoso, como ustedes saben, ¿no? Hay que controlarlo, hay que mantenerlo financieramente y hay que mantener un ejército fuerte que controle ese imperio, porque si no tienes ejército no controlas un imperio. Y todas estas cosas que ustedes ya saben por otros imperios conocidos por ustedes. Eso sucede que a medida que se van agotando las minas de la península ibérica y que se pierde la dacia, por eso antes les he explicado lo de la dacia, el oro y la plata comienzan a aflorar menos, cada vez menos al imperio. Y ese oro y la plata, además, no pertenece solamente a los emperadores, sino que muchas de estas minas eran arrendadas a compañías que se llamaban de publicanos, de publicani, ¿no? Esas compañías hacían sus negocios con estos arrendamientos de las minas, pagaban una parte de impuestos al Estado que no se lo pagaban casi nunca. Vean ustedes que en el mundo no hay nada nuevo, no pagaban los impuestos al Estado, las arcas del Estado cada vez estaban más vacías, pero los particulares, las grandes familias, etcétera, atesoraban esas riquezas. Pero a lo que vamos, el Estado era un Estado que cada vez está más en crisis y cada vez está más arruinado. Si tenemos en cuenta que el mantenimiento del ejército es a base de la paga, lo que se conoce como stipendium, es decir, el estipendio se pagaba a los soldados regulares romanos, pero se pagaba sobre todo a los soldados bárbaros que entraban a formar parte del imperio. Es decir, ellos tenían que ser alimentados, tenían que alimentarse a sus mujeres, les tenía que dar paga, a los soldados se les pagaban plata. La plata casi toda venía de la península ibérica, de las minas de Jaén, de las minas de Andalucía, de las minas de Cartagena, de ahí venía toda la plata fundamentalmente. El oro venía del norte, de la zona de León, de las médulas, etcétera, ¿no? Llega un momento en que los emperadores ya no pueden pagar a los soldados. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de finales del siglo II, principios del siglo III, luego voy a pasar a las diapositivas muy rápido porque no nos da tiempo, por eso se lo quiero sintetizar muy deprisa, esos soldados que han entrado a formar parte del ejército romano no se les paga. Pero no solamente no se les paga, sino que a sus familias no se les alimentan. Y ellos reciben las noticias de que sus familias no están recibiendo el alimento que se les ha prometido en trigo, en aceite. El alimento que se les daba era trigo, aceite y vino. Era la base alimenticia que se daba a estas familias. Que las familias estaban sin alimentar y que ellos además no recibían ese stipendium que tenían que recibir. Y tampoco recibían cuando ganaban una batalla lo que se conoce como el donativum, que ahí viene el término donativo actual. Es decir, si además ganas una batalla, participas en el botín, entonces se te da un donativo, es decir, una cantidad más. Los emperadores ganaban la batalla, saqueaban o lo que fuera, pero no les daban el donativo a los soldados. Es decir, se entra en una dinámica de este tipo. Y como consecuencia, la consecuencia primera es que parte de estos soldados bárbaros que han entrado a formar parte del ejército romano, lo que hacen es que se venden al mejor postor. Es decir, se crea en el Imperio Romano una guerra entre facciones políticas por tomar el poder. Entonces empieza una lucha entre emperadores o aspirantes a emperadores, en la que no me voy a parar porque sería mucho tiempo, nos llevaría mucho tiempo, pero a partir del siglo II, prácticamente en cada provincia y fundamentalmente en el siglo III, en cada provincia del imperio hay un aspirante a emperador. Un aspirante a emperador que surge del estamento militar. Son golpes de Estado, digamos de alguna manera, pero golpes de Estado en las distintas provincias, que surgen del estamento militar y que las fuerzas con las que cuentan son los ejércitos que controlan.
Entonces, ¿qué les prometen a estos soldados? Que les van a pagar, que les van a dar un donativo estupendo, que si triunfan y se convierten en emperadores les van a proteger, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esos soldados que se han integrado en el imperio y con los que se considera que van a ser una solución de paz, de alguna manera, al final, por culpa del propio imperio y del propio sistema romano, económico y político, y por las aspiraciones de ciertos individuos o de ciertos generales que aspiran a dominar el imperio, a tener el poder en todo el imperio, frente a otros rivales, que se crean lo que llamamos guerras civiles. El siglo II, finales del siglo II, el siglo III y el siglo IV son guerras civiles constantes. Quienes sustentan esas guerras civiles son estos soldados. Los soldados romanos también, pero también fundamentalmente estos soldados bárbaros. Y lo que hacen los aspirantes al poder es que cada vez reclutan más soldados bárbaros para tener cada vez ejércitos más grandes a los que prometen que les van a pagar, y ahí se crea una especie de caos militar, de caos financiero y de caos político impresionante. ¿Cómo reaccionan los emperadores ante esta situación de personajes que les intentan quitar el poder? Lo que reaccionan los emperadores es creando ellos también ejércitos fuertes, los emperadores que están en ese momento en el poder. ¿Y de dónde sacan el dinero? De los impuestos. Y entonces en las provincias romanas son explotadas de una manera brutal, pero ya no en las minas, o porque las minas se están agotando, etcétera, sino a los particulares. Entonces se crea un sistema impositivo brutal donde los particulares prácticamente se están arruinando, porque llegan las tropas de los emperadores y arrasan con todo lo que los particulares tienen para poder mantener a sus propias tropas frente a los otros contrincantes o a los otros aspirantes al poder. Es decir, lo estoy simplificando mucho, pero para que ustedes vean un poco qué función empiezan a tener los bárbaros dentro del imperio. Esa función es una función de apoyo a unos a otros, basándose en aquellos que les van a mantener, que les van a sustentar, que van a sustentarles a ellos y a sus familias, y que después les van a poder premiar con un lugar donde vivir y donde prosperar, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos textos a este respecto. Por ejemplo, este es un texto del emperador Constancio, donde les promete a las tropas: si ganamos la batalla, etcétera, yo os voy a dar dinero, os voy a recompensar con los sudores, os doy la recompensa a vuestros sudores y a vuestras hazañas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un caso que es el mismo. Luego reunió a un enorme número de soldados dispuestos a luchar para que estuvieran listos antes de que llegara el esplendor de la primavera, y lo hizo con mucha prisa por dos consideraciones: porque los soldados estaban entonces satisfechos ante la riqueza de botín obtenido el pasado verano, etcétera. Es decir, que los soldados ya van a mirar a ver quién les protege mejor y quiénes les sustentan mejor. Ahí tienen algunas de las monedas de plata del denario romano, los ases romanos con los que se pagaban a los mercenarios, etcétera. ¿Qué es lo que sucede también paralelamente a esto? Que los soldados que no reciben la paga no solamente se levantan contra los emperadores que están legítimos, sino que llegan a asesinar a esos emperadores legítimos. Es decir, están enfadados con los emperadores que no les sustentan, y se produce a partir del siglo III el asesinato casi sistemático de emperadores por soldados de su ejército, que les asesinan porque no reciben las pagas que han recibido, ¿no? Entonces, el caso del asesinato de Pupieno y Balbino por los soldados que formaban parte de su cohorte personal, de su guardia personal, que eran bárbaros. La subida al poder, porque había asesinado al emperador anterior, de Massimino el Tracio y de Filipo el Árabe, que, como ven ustedes, no eran romanos. Massimino era un godo, y Filipo era un árabe, y sin embargo suben al poder porque asesinan a los anteriores emperadores con la ayuda de sus soldados. El caso de nuevo de Filipo el Árabe, o el caso, por ejemplo, de las guerras civiles que desató el emperador Constantino. Ustedes al emperador Constantino supongo que lo conocen, es el que instauró la religión cristiana en el Imperio Romano, pero Constantino no era el emperador legítimo. Al morir su padre, a quien le correspondía el trono era uno de sus hermanos. Entonces lo que hace Constantino es que hace una leva de soldados bárbaros, y con esos soldados bárbaros se enfrenta con sus hermanos y con sus rivales y consigue el poder, aunque él era hijo de una concubina, no era hijo de la primera esposa. Entonces toma el poder gracias a las ayudas de estos soldados bárbaros, ¿no? Es decir, hay múltiples datos, que en los que no me voy a parar, de emperadores que cogieron el poder en estas circunstancias, y gracias a esos soldados bárbaros que les mantenían, ¿no?
Paralelamente a esto, y como punto final de este discurso, ya entramos con los godos. Al mismo tiempo, los romanos, los soldados romanos, como muchas veces no se les puede pagar o no se les paga, ¿qué es lo que hacen? Hacen incursiones en el Barbaricum, a los poblados que hay en el Barbaricum, arrasan los poblados, raptan a los niños y a las mujeres, matan a sus hombres y venden a las mujeres en el mercado de esclavos, a las mujeres y a los niños. Entonces se crea un mercado de esclavos, de mujeres y de hijos, de gente del Barbaricum que han asaltado, poblados que han asaltado, que han arrasado, se han llevado sus cosechas, con las que se mantienen, con las que comen, y luego a los niños y a las mujeres las venden para recibir ese dinero que los emperadores no les dan. Entonces hay muchos datos, en el caso de Claudio el Gótico, es decir, tenemos abundantes datos del comercio de esclavos. Dicen ustedes, este texto es importante, dice: cayeron los soldados sobre los bárbaros poco antes del amanecer y los degollaron a todos. Esto es un asalto a un poblado bárbaro. Cuando no quedó hombre alguno, comenzaron a despojar a los caídos y se ocuparon de las mujeres y los niños. Y luego, Ameno Marcelino, a quienes le aconsejaban a Petestato, que era un general, atacar a los godos, dice: prefería buscarse mejores enemigos que los godos, porque a los godos, les bastaban los comerciantes gálatas, por quienes serían vendidos en cualquier lugar sin ningún tipo de condición. Es decir, entre los pueblos a los que atacaban eran los godos, que vivían al otro lado del imperio. Ahora vamos a ver dónde vivían y quiénes eran, ¿no? Los godos formaban parte de este grupo del Barbaricum, habitantes del Barbaricum, etcétera. Se llevaban a sus mujeres y a sus hijos y los esclavizaban. Es decir, que otro texto del asalto, ¿ve? Aquí ven en el relieve, el asalto a cabañas, porque los bárbaros vivían fundamentalmente en cabañas de madera, el asalto de soldados romanos a cabañas del Limes, de germanos del Limes, o de godos, o de otros pueblos bárbaros, y cómo robaban a sus mujeres y a sus hijos, que eran otra de sus estrategias. Bueno, hay múltiples textos sobre la esclavitud que no nos da tiempo a analizar, pero hay un texto muy importante que es el de un obispo, el obispo Sinesio de Cirene, de la ciudad de Cirene, hoy en la Cirenaica, en el norte de África, que le escribe una carta a finales del siglo IV al emperador de turno, al emperador que había en ese momento. Sinesio de Cirene era un intelectual, había sido miembro de una de las familias más importantes de la Cirenaica, una familia romana, y después se había convertido en obispo, y entonces le escribe una carta al emperador Arcadio. Estamos ya en un imperio en que ya se había cristianizado, los emperadores eran cristianos, y le dice al emperador Arcadio que la culpa de lo que está pasando en el imperio es que los emperadores no han sabido gestionar el imperio. O sea, él es consciente, como muchos nobles romanos eran conscientes, de que lo que había pasado es que el imperio no se había gestionado bien. Y entonces le dice dos cosas al emperador Arcadio. La primera de ellas es que le dice: el peor error que hemos tenido los romanos, dice, es haber haber permitido que nuestro pueblo no quiera ir a la guerra. Es decir, le dice, claro, los romanos no querían a la guerra, querían quedarse en su casa, como es lógico, cultivando sus tierras, etcétera. Entonces cada vez había menos alistamientos de romanos en las legiones romanas, y cada vez tenían que buscar más tropas de bárbaros, ¿no? Entonces le dice, el primer error que ha cometido Roma es que los romanos no quieren ir a la guerra, y entonces dejan desprotegido a su pueblo, no luchan por defender a sus familias, a sus pueblos y tal. ¿Y en qué manos dejan el ejército? En manos de los bárbaros. Y le dice Sinesio de Cirene que siempre se van a vender al mejor postor. Eso no es cierto, porque sabemos que muchos bárbaros se conservaron fieles al imperio hasta el final de su vida. Cuidado, pero es verdad que otros no. En el fondo, los que apoyaban a los usurpadores también eran fieles a los romanos, pero al general de turno, ¿no? Y entonces le hace esa crítica y le dice: si nos descuidamos, llegará un momento en que los bárbaros que están en nuestro ejército, los mismos bárbaros que están en nuestro ejército, se unirán a los esclavos, a todos estos esclavos que estamos vendiendo y que se están repartiendo por todo el imperio, y los del ejército, unidos a los esclavos bárbaros, darán el golpe de estado y conquistarán nuestros territorios. Y eso fue lo que pasó. Pero ya Sinesio de Cirene se lo adelanta. Tenemos esclavos bárbaros en todas las casas. Dice, en cada casa hay un esclavo escita, bárbaro. Son fundamentalmente godos. Y además los tenemos en nuestro ejército. El día que se pongan de acuerdo, acaban con nosotros, ¿no? Pero claro, acaban con nosotros porque en realidad el imperio romano no está respondiendo a las expectativas del bárbaro. El bárbaro ha creado una serie de pactos y esos pactos no se están cumpliendo.
Y también lo dice Sinesio, si no cumplimos los pactos acabarán con nosotros, ¿no? Bien, pues en toda esta problemática y la crítica que hace Sinesio de Cirene, vamos a ver entonces quiénes eran los godos. ¿Quiénes son los godos? Pues los godos son los godos. Todavía no hay visigodos ni ostrogodos, son solo godos. Los godos son habitantes del Barbaricum. Y lo curioso y lo interesante es que las distintas fuentes colocan a los godos unas veces entre los germanos y otras veces entre los escitas. Es decir, unas veces en la Germania, es decir, en el Rin, y otras veces en el Danubio, es decir, en el Mar Negro. Todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Cómo van a estar el mismo pueblo en dos lugares? Bueno, pues sí, porque los godos han emigrado, son emigrantes. Y entonces emigran desde el norte hacia el sur, buscando siempre tierras donde asentarse. Es decir, vienen de las regiones más frías de Europa, pero de la Europa bárbara, del Barbaricum, y van buscando terrenos, y a lo largo de no sabemos cuántos siglos, posiblemente un siglo o dos, que son muchos años, fueron bajando desde los climas más fríos y tal, hasta el Mar Negro, que son territorios más cálidos, más aptos para la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de textos que son interesantes, que narran ese periplo que llevan los godos desde el norte hacia el sur. El primer texto que les he traído es de Jordanes. Jordanes es un historiador con el cual hay que tener un poco de cuidado, porque es un historiador que escribe cuando los visigodos ya están en España. Es un historiador ostrogodo. Es decir, los ostrogodos se quedaron en Italia, los visigodos se quedaron en España, y él trabaja para el rey ostrogodo. Entonces, en el fondo, compone una historia de los godos, que es una historia, la mayor parte de ella, inventada, porque el rey le dice, escribe una historia de nuestro pueblo. Como son pueblos que no tienen historia, pues él inventa algunas cosas, ¿no? Entonces, con ciertas cosas que habla Jordanes hay que tener un poco cuidado. Pero en este caso tiene posibilidades de ser veraz, porque hay otros textos que también nos explican lo mismo. Entonces, Jordanes dice que los godos venían de un lugar en el norte que se llama Escandia. Supongo que ya saben más o menos a qué territorio nos estamos refiriendo, Escandinavia, ¿no? Entonces dice lo siguiente: el océano baña sus costas. Claro, Escandinavia está toda rodeada, como ustedes saben, ¿no?, de mar. Está situada enfrente del río Vístula. Es decir, los godos empiezan a bajar por el río Vístula, es decir, salen de Escandia, atraviesan el mar y a lo largo del río Vístula van bajando hacia el interior de Europa. Está situada enfrente del Vístula, que tiene su origen en las montañas sármatas y desemboca en el océano septentrional frente a Escandia, y es el límite entre la Germania y la Escitia. Y por lo tanto vienen del norte, van por el río Vístula, y el Vístula es el límite entre la Germania y la Escitia. Por eso son lo mismo germanos o escitas, no sabemos qué son los godos, si germanos o escitas o las dos cosas a la misma vez, ¿no? Viene a decir, se encuentran allí muchas pequeñas islas, que deben ser los fiordos. Claro, los romanos no sabían muy bien de qué estaban hablando, entonces esas islas debían de ser los fiordos, ¿no? Se encuentran allí muchas pequeñas islas donde pierden la vida los lobos que llegan allí por el frío glacial. Es una tierra inhospitalaria para los hombres, pero también para las bestias salvajes. Por lo tanto, les pone en unos lugares donde prácticamente no se puede vivir. En aquella época no se podía prácticamente vivir. Por lo tanto, ahí comienza la migración de los godos. Dice, los godos, salidos de la isla de Escandia con su rey Berin y transportados en 3 embarcaciones, llegaron a la ribera del océano exterior, en Gotiscandia. Gotiscandia debe ser las costas de Polonia o la zona de Letonia, Lituania actual, es decir, lo que hay justo enfrente de Escandia, de Escandinavia, ¿no? Una de las 3 embarcaciones, como sabemos, se mostró más lenta y dio el nombre a una nación, Gepanta o Parsimonia, los gépidos. Bueno, esto no importa. Es decir, que de los 3 pueblos que salieron, solo 2 continuaron. Uno de esos grupos de godos que salen de Escandia se quedan en el norte, y luego otros 2 grupos son los que bajan, que no reciben el nombre de ostrogodos ni visigodos. En los romanos, Jordanes sí les llama así, pero Jordanes ya no vive en el Imperio Romano, vive después, ¿eh? En este caso se les llama lo que después nosotros vamos a conocer como ostrogodos, que son los que se quedan luego dominando Italia. Son los greutingos, los romanos los llamaban los greutingos, que eran unos grupos tribales, y los visigodos, que después van a pasar a España, los romanos los llamaban tervingios.
Son godos tervingios o godos grutingos, son los dos grupos, ¿no? Que luego van a ser ostrogodos y visigodos, pero ya en época posterior. Porque ostrogodos significa simplemente los godos del este, los más alejados del imperio. Y visigodos significa los godos del oeste, los más cercanos del imperio. Y cuando los godos bajan al Mar Negro, una parte se va hacia el interior de la Escitia, es decir, a las partes más alejadas del Mar Negro, Estrecho de Bering, toda la zona del Estrecho de Bering, es decir, la parte del Mar Negro más extrema, y entonces son los godos del este, ostrogodos, y los visigodos se quedan en el Danubio, justo en Tracia, en las fronteras con el Danubio, que es ahí donde los romanos los conocen, o godos del oeste. Esa es la explicación de la diferencia entre ostrogodos y visigodos. Pero al principio eran los grutingos y los tervingios, los dos. Bueno, entonces quedan solamente dos naciones que siguen bajando. ¿Y qué dice Jordanes de Escandia, del lugar de origen de los godos? Dice: es una fábrica de naciones y vagina de pueblos. El término latino es muy interesante: officina gentium aucerte velut vagina nationum. Es decir, que es una vagina de pueblos que va expulsando a sus pueblos. Allí no se puede vivir. Entonces es la vagina que va expulsando pueblos. ¿Hacia dónde? Hacia lugares más fértiles, hacia la Escitia, hacia la Germania y después hacia el Imperio Romano. Y los godos salieron de allí dirigidos por su rey Bering, y bueno, en la parte que ya conocen, dice: cuando llegaron a tierra firme dieron el nombre al lugar donde se encontraban. Este lugar se llama Gotiscandia y desde allí avanzaron hacia la tierra de los ulmerugues, que estaban a las orillas del océano, donde se queda el primer grupo, ¿no? Y plantaron allí su campo. Después de un combate se apoderaron de sus tierras y sometieron a los vándalos que se encontraban allí. Se luchan con otros pueblos que viven en esas zonas, que empiezan a sentarse en territorios donde había otra gente. Entonces tienen que ganarse esos territorios. Hay conflictos con otros pueblos cuando llegan a los territorios nuevos. Pero buscando tierras de más conveniencia y agradables, llegaron a los territorios de la Escitia. Ya están en el Mar Negro, ya están en el sur, ya están en la parte del Danubio, que se llamaba en su lengua Oiun. Después han vivido en Mesia, en Tracia y en Dacia y finalmente a la orilla del Mar Negro. Por lo tanto, lo que reflejan los datos es que los visigodos son el fruto de una migración del norte de Europa hacia el Mar Negro, hacia el sur de Europa, buscando nuevas formas de vida, lugares más apacibles, lugares más fructíferos, etc. Pero son bárbaros para los romanos, forman parte del barbarismo en sus orígenes, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, ¿no? Un poco en su geografía. Cómo están los bárbaros, de dónde provienen, ¿no? Por aquí, esto sería la Gotiscandia, esto Polonia, Lituania, Letonia, todo esto, bajarían por estos ríos, irían trasladándose por los cursos de los ríos o por los caminos internos hasta llegar aquí al Mar Negro, ¿no? La actual Crimea y toda la zona de contacto con el mundo romano. No olviden ustedes que el Limes romano se acaba aquí, este es el Danubio, Los ostrogodos o godos del oeste o greutingos se asientan aquí y los tervingios o visigodos, godos del este, están asentados aquí, que son los que van a tener el principal conflicto con los romanos, porque se convierten en vecinos de los romanos. Heródoto dice más o menos, los coloca ya situados en el Mar Negro en el siglo V a.C., en su época. Heródoto escribía en el siglo V y ya presenta, como ven ustedes, a los godos ya en el Danubio. Por lo tanto, la migración debió de empezar en el año 1000 a.C., no sabemos cuánto. El caso es que en el siglo V ya estaban asentados en el Danubio, luchando contra los persas en el Danubio, y no los llama godos todavía, el nombre que les da es getas. Pero getas es lo mismo, luego se transforma en godos, el término es el mismo, ¿no? Por lo tanto, desde muy antiguo está mañana en el Danubio. Y Procopio, que es un historiador del siglo V, nos define cómo eran los godos. Y esto sí lo leo porque, claro, aquí lo que nos interesa son los godos. Dice Procopio: muchos pueblos góticos se han conocido en tiempos antiguos y también actualmente, pero los más importantes y dignos de tenerse en cuenta son los godos. Bueno, también luego los vándalos, los visigodos, ahí confunde porque Procopio ya se lía, porque escribe en una época muy posterior, y dice los godos, los visigodos son godos, bueno, son el mismo pueblo, ¿no? Los gépedes, etcétera, ¿no? Antiguamente se les llamaba saurómatas y melanclenos, y había además quienes daban a estos pueblos el nombre de géticos, getas, ¿no? De hecho, el libro de Jordanes se llama la Gética, porque también se les llamaba getas, ¿no? Getas.
Todos estos se distinguen entre sí por sus denominaciones, como ha quedado dicho, pero no se diferencian en nada más en absoluto, pues todos ellos son de piel blanca y rubia cabellera, por lo tanto son del grupo germánico, no son escitas que pueden tener rasgos mongoloides, ¿no? Tienen la piel blanca y rubia cabellera, de alta estatura y buen aspecto, están sujetos a las mismas leyes y practican la religión de forma similar. Todos, en efecto, pertenecen a la fe arriana. Cuando escribe Procopio ya se habían convertido al cristianismo. Procopio escribe en el siglo V después de Cristo, pero la fe que tenían los visigodos era el arrianismo, no era el catolicismo. Y eso ya lo veremos en las próximas clases, ¿no? A la fe arriana. Ya hablan una sola lengua llamada gótica. A mí me da la impresión de que todos proceden originariamente de una única tribu, pero que en épocas posteriores se distinguieron por los nombres de los que estuvieron al frente de cada grupo. Este pueblo habitaba desde antiguo al otro lado del río Istrio. El río Istrio es el Danubio para los romanos le llamaban Istrio. Y posteriormente los gépedes se apoderaron de los territorios, bueno, ya da igual. Bueno, pues pueblos indoeuropeos, guetas, llamados guetas, y que con unas características físicas concretas, ¿no? Y Jordanes, nos lo voy a decir, en su tercer lugar de residencia en el Mar Negro, una vez que se habían civilizado, se civilizaron en el Mar Negro, es decir, adquirieron las costumbres romanas, es lo que viene a decir Jordanes, y se habían desarrollado, sus pueblos se dividieron en dos familias: los visigodos, que obedecían a la familia de los baltos, y los ostrogodos a los ilustres amalos, es decir, ya venían dirigidos por unas élites, por unas familias, por unas jerarquías pertenecientes a unas familias muy concretas, que eran las familias más importantes. En el caso de los ostrogodos o visigodos o godos del este, era la familia de los baltos. En el caso de los godos del oeste, del este eran los amalos. En el caso del oeste era la familia de los baltos. El creador del imperio, del reino visigodo, como ustedes saben, fue Alarico, y Alarico era visigodo y pertenecía a los baltos, era la familia de los baltos, o sea que mucho tiempo después los baltos seguían siendo la familia que dominaba en estas regiones, ¿no? Lo que les distinguía de los pueblos vecinos era su gusto para tensar las cuerdas del arco, es decir, como vivían ya en la Escitia, el arma fundamental de los visigodos era el arco y el hacha. Tenían unas hachas de doble filo que se llaman franciscas, de ahí viene el nombre Francisca, y por una parte eran hachas normales que servía para degollar, ¿no? Y por el otro lado tenía forma de pica que servía para partirte el cráneo, Esas eran sus armas principales. Luego, en último término, utilizaban la espada, pero eso ya cuando llegaban cuerpo a cuerpo. Pero como utilizaban mucho el caballo, pues desde el caballo les era mucho más fácil el hacha, y después ya, si caían a tierra, entonces ya utilizaban la espada, pero la espada casi siempre la llevaban atada, y primero era el hacha o el arco y las flechas, que esos eran armas de las poblaciones escitas y las poblaciones germanas, que a las dos prácticamente pertenecían, ¿no? Ahí tienen de nuevo los ostrogodos, luego como van viniendo hacia acá y se van moviendo, pero los visigodos están en el límite con el imperio romano. Bien, de todos estos personajes, el más importante es Alarico, que es el que vamos a hablar ahora, con el que vamos a terminar la exposición de hoy, y cómo pasan los visigodos, que fueron los primeros que pasaron al Imperio Romano. Y Claudiano nos hace un poco una imagen de cómo eran los godos y con su rey Alarico, ¿no? Es una imagen un poco construida, pero básicamente debía de ser así su régimen político, digamos. No olviden que eran pueblos sin Estado, donde había sistemas de jefaturas. Entonces el régimen político era un jefe con un senado, que eran los hombres más expertos, los hombres, lo que podríamos llamar los senadores, los hombres más virtuosos y más expertos de los godos, ¿no? Que eran los que dirigían a su pueblo hacia los lugares que fueran, ¿no? Entonces dice: disimula Alarico, sin embargo, en su rostro el miedo y ordena reunir a los próceres de los suyos venerables por las guerras y los años. Sentáronse los senadores de largos cabellos, el cabello largo de los bárbaros, la curia de los getas cubierta de pieles, el vestido de pieles, son bárbaros, ¿no? A los que numerosas cicatrices honran con sus señales. La lanza les ríe sus temblorosos pasos y su vejez todavía en armas se apoya en los altos astiles a manera de bastón. Es decir, es una manera de... Eso es el pueblo de los godos, ¿no? Pueblo primigenio, auténtico, digamos de alguna manera, porque Jordanes era godo, por lo tanto da una descripción idílica de cómo eran los godos, ¿no? Bien, ¿qué sucede con los godos? Bueno, pues la presencia de los godos
penetrando en el Imperio Romano comienza ya en el siglo III. Es decir, coincide con esa etapa de crisis en que hay guerras civiles en el imperio, y esa etapa de crisis en que debido a las guerras civiles las fronteras poco a poco empiezan a quedar desprotegidas. Y entonces, como los romanos están luchando entre sí, los godos aprovechan para pasar por el Danubio y presentarse al otro lado del Danubio, porque parte de las fronteras empiezan a quedar desprotegidas como consecuencia de las guerras civiles. Entonces, ya desde el siglo III, no vamos a leer los textos, se los resumo simplemente porque no da tiempo, pero en este caso está hablando de Massimino el Tracio, que era de origen godo. Ya empiezan las incursiones de visigodos, en este caso de los godos más cercanos al imperio, en época también, es decir, que a partir del siglo III, como ven en este texto de Massimino, hallándose todo lleno de confusión, porque los romanos se estaban matando entre ellos en las guerras civiles, a causa de la total incuria de Filipo, los escitas, es decir, los godos, porque venían de la Escitia, cruzaron el Don, primero el río Don, y devastaron las comarcas en torno a Tracia, y después continuaron, sigue el texto, continuaron su viaje hacia el Imperio Romano, es decir, aprovechan esta situación de crisis para asentarse en el pueblo romano. La cosa se acrecentó todavía más cuando por primera vez en la historia del Imperio Romano un emperador romano cae como consecuencia de la lucha contra los visigodos. Se trata del emperador Decio, ahí tienen las fechas en las que murió luchando contra los godos que intentaban pasar por el Danubio. Entonces, claro, fue un golpe terrible para el imperio, que la noticia que llega a los romanos de que por primera vez en la historia de Roma, que para entonces ya tenía de historia 10 siglos, 11 siglos, que eran muchos siglos, ¿no?, un emperador había caído en una batalla contra esos godos que intentaban penetrar por el imperio. ¿Por dónde intentaban penetrar los godos? Pues por esta parte de aquí, es decir, por la Tracia. Este es el Mar Negro, donde están asentados, entonces bajan por aquí y el imperio tiene aquí el limes, este es el limes imperial, y penetran por aquí, y aquí es donde se produce la batalla, que es donde les está esperando el emperador con sus tropas, pero eran tropas muy desgastadas, y en la ciudad, en esta ciudad de Filipolis, fue donde se llevó a cabo la batalla. Por primera vez muere un emperador en un enfrentamiento contra los godos. Los enfrentamientos continuaron en época de Valeriano, por supuesto no llegaban a atravesar, siempre había batallas, se les rechazaba en época de Valeriano, y sobre todo fueron muy importantes en época del emperador Galieno. Me paro solamente en las primeras frases para que ellas vean cómo lo ven los romanos. Dice: los escitas se aunaron en un propósito común y congregaron todos sus pueblos. Y se produce ya una confederación de godos, de distintas tribus de familias de godos que se aunan para pasar las fronteras de los romanos. Se aunaron en un propósito común y congregaron todos sus pueblos y linajes en un solo cuerpo, una fracción del cual devastaba Iliria, es decir, toda la zona del limes, Iliria es zona del limes, saqueaban las ciudades de aquella zona, mientras que otras invadía Italia e intentaba marchar hasta Roma. Es decir, que en el año 260 ya grupos de godos ya estaban dentro del imperio, incluso intentaban llegar hasta las fronteras de la ciudad de Roma, ¿no?, que no lo consiguieron, por supuesto, porque los emperadores supieron reaccionar y supieron rechazarlos. En el siglo III se da continuamente intentos de incursión y rechazo de los emperadores a esas incursiones. Todavía los emperadores estaban fuertes para poder rechazarlos, ¿no? También otro texto más de Galieno que no vamos a leer, de nuevo Galieno, que dice: observa los caminos infestados de ladrones. Claro, la situación era tremenda porque se luchaba contra los bárbaros, había guerras civiles en el interior, los ladrones estaban por todas partes, es decir, se crea una etapa que es lo que se llama la famosa crisis del siglo III, en que prácticamente el imperio está destruido. Está destruido, los emperadores se les van de las manos todo. Por una parte los bárbaros, por otra parte sus propias legiones que se levantan apoyando a usurpadores, los ladrones y los piratas que resurgen de las cenizas, etc. El siglo III es una etapa dificilísima para el imperio romano, ¿no? Y esas etapas las aprovechan los godos para intentar llegar al imperio, ¿no? Que es lo que intentan también en la época de Claudio, que se le denominó el gótico porque logró vencer a los godos, y entonces le dio el sobrenombre al emperador Claudio de Claudio el Gótico, el vencedor de los godos. Como ven, todavía estamos en el siglo III, Claudio el Gótico.
Y en la época de Claudio Caótico, pues hay un texto muy bonito de Orosio donde define un poco cómo estaba el Imperio Romano en este momento. Lo vamos a leer porque este creo que define o sintetiza de alguna manera lo que estaba pasando en el imperio. De repente, con el consentimiento de Dios, Orosio escribe ya en el siglo V y era un sacerdote cristiano, y por lo tanto él cree que lo que está pasando es porque Dios lo quiere, es decir, que Dios lo ha decidido para castigar a los romanos, que eran malos, o sea, que eran paganos, claro, todavía no eran cristianos en el siglo III. Entonces dice, en el fondo Dios ha querido que todas estas cosas pasen para que el imperio de alguna manera reaccione y vuelva a su normalidad de alguna forma, ¿no? Que de repente, con el consentimiento de Dios, se sueltan por todas partes los pueblos que habían sido convenientemente colocados y puestos alrededor de las fronteras del imperio. Fíjense, es interesante. Según Orosio, el sacerdote, los bárbaros han sido puestos ahí por Dios porque tienen una misión que cumplir, la misión de asentarse en el imperio romano, ¿no? Entonces dice, colocados y puestos alrededor de las fronteras del imperio, y rotos los frenos, es decir, las fronteras están rotas, ¿no?, se lanzan contra todos los territorios romanos. Los germanos, tras atravesar los Alpes, Retia y toda Italia, llegan hasta Rávena. Los alamanes son distintos pueblos, ¿no? En su expedición a las Galias pasan también a Italia. Grecia, Macedonia, el Ponto y Asia son destruidas por una invasión de godos. Y en lo que respecta a la Dacia de más allá del Danubio, se pierde para siempre. Los cuados y sármatas asolan los territorios de Panonia, los germanos de los territorios, es decir, una situación de crisis total que, sin embargo, fue totalmente superada, ¿no? Bien, continúan en época de otros emperadores, y llegamos al final, al punto que nos interesa de los godos ya en el imperio. Los godos en el imperio, estamos aquí, los visigodos estaban aquí, se introducen por esta parte. Esta es la zona donde por fin los visigodos, llamémoslos visigodos ya para entendernos, van a conseguir penetrar en el imperio. Pero la razón, hemos visto que a lo largo de más de un siglo lo han estado intentando, y han estado intentando asentarse al otro lado del imperio, rapiñar, o sea, asolando ciudades que rapiñaban, se llevaban botín, pero volvían a su territorio, etcétera. Pero hay un hecho que cambia todo el panorama. Y el hecho que cambia el panorama en estos territorios, quédense con la imagen lo más clara posible, aquí, es que en estas zonas de aquí, por estas zonas de aquí, es decir, desde las estepas rusas, hay un pueblo brutal que viene de las estepas rusas con una formación militar impresionante y les empuja hacia las fronteras. Ese pueblo se llama los hunos de Atila. Entonces son pueblos con un carácter bélico importantísimo, que van empujando y van conquistando prácticamente todo el territorio de los antiguos escitas, y con un ímpetu impresionante se presentan en muy poco tiempo en la zona donde viven los godos, y entonces los dominan. ¿Qué es lo que sucede? Que todos aquellos godos que no quieren ser dominados por los hunos, ¿a dónde van? A la frontera romana. Pero ahora ya van de otra manera. ¿De qué manera van? Ahí tienen la imagen de los hunos. Dice, llegando con sus caballos, mujeres, hijos y con todos sus enseres, cayeron sobre los escitas, es decir, sobre los godos, establecidos al otro lado del Danubio, es decir, los visigodos. Con golpes, fintas y oportunas retiradas, causaron tremenda mortandad entre los escitas. Por lo tanto, ahí tienen recomposiciones actuales de cómo los hunos eran también escitas, pero eran escitas asiáticos, luchaban como los visigodos. Entonces, este enfrentamiento entre godos y hunos, y claro, los hunos, Atila tenía la familia de Atila, porque Atila todavía no existe, pero su familia tenía unas fuerzas militares impresionantes, entonces arrasaron. ¿Qué hacen entonces? Muchas familias de visigodos que no querían vivir bajo el yugo de... La diatriba es, o me quedo con los hunos o pido asilo en el Imperio Romano. Pero la cuestión cambia. Entonces ya no vienen invadiendo los territorios o robando los territorios o tratando de entrar como sea, sino que entonces intentan un pacto con el emperador, con los emperadores. Y entonces, cuando llegan los hunos, que ese es el siglo IV, el emperador, que está en este momento en el Imperio de Occidente, se llama Valente, es el emperador Valente, es igual, pero para que sepan, no he querido darles muchos nombres de emperadores, pero Valente sí es importante. Entonces los visigodos le proponen a Valente que les acoja
como federados, o sea, como antes se habían acogido otros pueblos para luchar, para defender las fronteras frente a los hunos. La propuesta le dicen: acógenos en tu territorio, danos tierras para nuestras familias y para nuestro pueblo, nosotros defendemos las fronteras de los hunos y impedimos que los hunos pasen a territorio romano, porque los hunos también eran un peligro para los romanos. Entonces el emperador Valente llega un momento en que decide aceptarlos. Tiene miedo a los visigodos, porque han sido sus enemigos, digamos, desde hacía más de un siglo, pero tiene mucho más miedo a esos otros pueblos que se están acercando, que pueden ser mucho más fuertes y que pueden dar muchos más problemas al imperio de lo que pueden ser los visigodos. Y por otra parte, si pacta con los godos, pues se pueden llegar a acuerdos de paz, donde puede haber, bueno, pues puede ser asentarlos en tierras. Entonces los emperadores lo que le proponen es que, vale, les van a coger, ¿y dónde los van a asentar? Como había habido todo el caos que antes he explicado, intentan asentarles en territorios donde hay bandidos, donde hay piratas y donde hay grupos que dan conflictos al imperio. Los emperadores romanos eran el pueblo más pragmático que he entendido yo. Entonces dijeron, bueno, pues además nos beneficiamos porque nos defienden de los unos, y los que sobren los metemos en el interior, en las zonas. Con el imperio romano había muchas zonas de bandidaje, de bandidos que no estaban controlados. En los Alpes había bandidos, en la península ibérica, en las montañas, en los montes cántabros, en el sistema cantábrico había bandidos. Había muchos territorios que no pertenecían al imperio porque no los podían controlar, de bandidaje. Entonces pretenden asentar a estos godos, es decir, matar dos pájaros de un tiro, como decimos los españoles, defenderse de los unos con ellos y defenderse de los bandidos del mundo interior. Entonces se llega a ese pacto. Valente llega a ese pacto, primero con el rey de los godos, que en este momento se llamaba Atanarico, y ese pacto se lleva a cabo en una situación de igualdad. Y entonces, ¿cómo simbólicamente se lleva el pacto en un grado de igualdad, donde ninguno gana? Se reúnen el emperador y Atanarico, el jefe de los godos en este momento, en medio del río Danubio. O sea, no van los godos a firmar el pacto en el mundo romano, tampoco el emperador va a firmar el pacto en el Barbaricum, sino que el pacto se firma en el medio del río Danubio, ni en tu tierra ni en la mía, para que sea un pacto de igualdad. Entonces se da ese pacto, se firma ese pacto con el rey Atanarico y se decide lo que les acabo de explicar, que va a haber esta unión entre los godos y los romanos. Pero ¿qué pasa? Que de nuevo los romanos gestionan mal este pacto, porque cuando los visigodos se montan en sus barcas, y en sus barcas transportan los caballos, transportan a sus mujeres en las barcas, o por los pasos de la Tracia, etcétera, con sus mujeres, con sus caballos, etcétera, lo que hacen los romanos, los generales romanos encargados de gestionar todo este traspaso de todo un pueblo o de grupos, con sus familias, con sus esteres, etcétera, para asentarlos en territorio romano, venían en agrupaciones familiares dirigidos por varios jefes. Atanarico era el jefe principal, pero hay otros nombres de otros jefes, es decir, grupos que formaban parte de una confederación. Pero el jefe de la confederación era Atanarico, pero luego había otros nombres de otros jefes que no vienen a cuento, es decir, eran muchos grupos, ¿no? Pero todos ellos ya tienen que pasar o bien por tierra o bien por el Danubio con las barcas, etcétera. Entonces los generales romanos que están encargados de gestionar esto, lo que se dedican es a matar bárbaros, a matar visigodos. Y el emperador Valente había puesto una condición fundamental para permitirles el paso. No olviden ustedes que eran grupos de hombres jóvenes, con sus familias, fuertes, enemigos clásicos de los romanos. ¿Qué les quitarían ustedes a estos pueblos? No, para dejarles pasar las armas. Y entonces la única condición que había puesto Valente es que no pasasen con las armas. Entonces los visigodos aceptaron no pasar con sus armas. Pero ¿qué pasó? Que son varios textos los que hay al respecto, ¿no? De la batalla de Heranópolis. ¿Qué pasó? Que los generales que estaban encargados de gestionar este paso, en vez de vigilar que no pasasen con las armas, se dedicaron a quitarles las mujeres y los hijos, y hicieron lo que habían hecho siempre: meterlos en la red de comercio de esclavos y abusar de los niños y de las mujeres. Y entonces los godos, en represalia, mientras ellos abusaban de los niños y las mujeres, primero pasaban muertos de hambre, y entonces les vendían perros a precios, carne de perro a precios extraordinarios. Empezaron por ahí,
carne de perro a precio extraordinario, porque tenían hambre, porque llevaban tiempo intentando pasar, se les había acabado la comida, porque venían huyendo de los hunos. Y segundo, luego después se aprovechan de sus mujeres y de sus hijos. Entonces los hombres lo que hacen es que, aprovechando que los otros están en otras actividades, digamos de alguna manera, pasaron con todas las armas. Entonces, al pasar con todas las armas, declaran la guerra ya en territorio romano al emperador Valente, y la batalla se dio en la ciudad, en el asentamiento militar romano, en la colonia romana de Adrianópolis, que está en la Tracia, donde pasaron con todas sus armas. La batalla fue brutal. Ahí lo tienen ustedes, la batalla de Adrianópolis, en la zona de... A ver. En esta zona, aquí viene el Mar Negro, ahí Adrianópolis en la Tracia, aquí ya viene el paso hacia Roma, ¿no? En Adrianópolis, y en la batalla murió el emperador Valente. Es el segundo emperador que muere a manos de los godos. Ahí ya los visigodos arrasaron contra las legiones y el emperador Valente murió, pero murió de una manera muy vergonzosa, porque Valente, cuando vio que estaba perdiendo la batalla, huyó, y huyendo se refugió en unas cabañas que había de paja de la población de los alrededores de Adrianópolis, y los godos que le iban persiguiendo, cuando vieron que se metían las cabañas de paja, quemaron las cabañas y quemaron vivos a todos los que se habían refugiado en las batallas. Claro, eso fue un impacto impresionante para los romanos que vivían en el imperio, porque la noticia corrió como la pólvora: el emperador ha sido quemado por los godos en una batalla. Pero esa batalla se dio en el año 378. Esta es una imagen de una moneda del emperador Valente, y el resultado fue que los godos se dispersaron por todo el imperio. Es decir, a partir del año 378 tenemos grupos de godos recorriendo la Galia y recorriendo el norte de Italia sin control de ningún tipo, arrasando, buscando lugares donde vivir, atacando a poblaciones para poder comer, porque no olviden ustedes que tenían hambre, tenían que alimentar a sus familias, por lo tanto atacan poblaciones, evidentemente, para poder comer. Es decir, una situación de caos tremenda. ¿Qué es lo que sucede? Como había muerto Valente, el siguiente emperador, y con esto voy a terminar mi exposición con este tema, es el emperador Teodosio, que a lo mejor ustedes han oído hablar de él, porque el emperador Teodosio fue el emperador que estableció como religión oficial del imperio el cristianismo. Era un emperador cristiano y estableció como religión oficial del imperio el cristianismo. El emperador Teodosio era un gran general y era un hispano. Como han visto ustedes, siento tener que decir esto, pero Trajano, que era uno de los mejores emperadores que tuvo Roma, y Teodosio, que fue otro de los emperadores que tuvo Roma, los dos procedían de Hispania. Trajano era de Sevilla, Teodosio procedía de Segovia, de la ciudad de Coca, cercana a Segovia, ¿no? Y el emperador Teodosio era un gran militar y se puso dispuesto a solucionar el problema. No podía dejar que los bárbaros estuviesen por el imperio dispersos, sin solución y sin control. Y lo importante de Teodosio es que él tenía como general de todos sus ejércitos, como magister militum, a un bárbaro. Es decir, el general de todos los ejércitos de Teodosio era un hombre que se llamaba Estilicón, que era de origen vándalo, es decir, por lo tanto venía del Barbaricum. Había estado como militar en las tropas auxiliares de Teodosio, y Teodosio le había premiado, le había hecho ciudadano romano y le había premiado dándole en matrimonio a su sobrina. Por lo tanto, estaba casado con una emperatriz. El general vándalo, casado con una emperatriz, una romana de pura cepa, etcétera. Y este general fue el encargado de gestionar el problema godo, y lo gestionó bien, porque fue Estilicón quien llegó a pactar con los godos. ¿De qué manera pactó con los godos? Pues de la manera tradicional. Entonces les propuso integrarlos en el ejército para luchar contra todos los ladrones, piratas, etcétera, que había dentro del imperio, y también para luchar contra usurpadores que se levantaban continuamente. Los usurpadores no acababan, ¿no? En este momento, cuando entran los godos en el imperio y está Teodosio se encontraba luchando contra un usurpador que se llamaba Eugenio, da igual. O sea, que seguían las guerras civiles en el interior. Y entonces lo que hace Teodosio es que integra, no Teodosio, su general vándalo, integra a los visigodos en la estructura militar del imperio, les integra
y les manda a luchar contra el usurpador Eugenio. Y el jefe en ese momento de las tropas de godos que luchan contra el emperador, contra el usurpador Eugenio, tiene un nombre que se llama Alarico, que es el creador del reino godo, del reino visigodo, que después va a estar en Toledo. Se llama Alarico. Alarico consigue, con sus tropas de bárbaros, vencer al usurpador Eugenio, consigue controlar toda la Galia y la cosa parecía que iba muy bien. Es decir, esos pactos funcionaban. El problema es que a la muerte del emperador Teodosio, heredan el imperio sus hijos. Como emperador en Occidente queda el emperador Honorio, que es uno de los peores emperadores que ha tenido Roma, y es realmente el culpable de que Roma perdiera su imperio. Tardó en perderlo todavía 80 años, pero en Honorio se gestionó el final del Imperio Romano. Y entonces Honorio, cuando entra al poder, lo primero que hace es matar a Estilicón, porque Honorio no era un emperador militar, era un niño cuando toma el poder, era un niño que tenía la enfermedad de hidropesia, que solamente le gustaba comer, en fin, esta figura del emperador de palacio, digamos de alguna manera. Y entonces estaba manejado por los eunucos. En la corte imperial en este momento ya no había soldados, ya no había buenos gestores, ya no había senadores de prestigio. Los que dominaban a los emperadores, que casi todos que ya a partir de ahora son emperadores muy endebles, van a ser grupos de eunucos, que les crían desde niños. Bueno, saben ustedes lo que es un eunuco, ¿no? Les crían desde niños y van influyendo en ellos. Y por supuesto no saben ni lo que es una espada, ¿no? Y entonces estos eunucos tenían miedo de que Estilicón, a la muerte de Teodosio, como estaba casado con una emperatriz romana, tomase el poder, ¿no? Y entonces convencen a Honorio para que mate a Estilicón. Honorio, el niño, manda a ejecutar a Estilicón y entonces rompen el pacto con Alarico. Y a partir de ese momento, Alarico, que está organizando a todos los godos, se queda de nuevo sin una situación estable en el imperio. Y entonces, como se encuentra sin ahí tienen como Estilicón, es la imagen de Honorio, la imagen de abajo es Estilicón con su mujer Serena, la imagen de arriba es el emperador Honorio, que se disfraza de emperador, pero evidentemente no lo era, ¿no? Y Alarico se encuentra de nuevo sin una solución para su pueblo, pero ya está dentro del imperio. Y no solamente está dentro del imperio, sino que ha formado parte del ejército romano. Ya ha aprendido la estrategia militar, la estrategia de lucha, es decir, que ya tiene una experiencia dentro del imperio romano. Y entonces Alarico lo que hace es que intenta presionar todo el tiempo a Honorio para que reviva el pacto que antes había tenido con su padre. Pero Honorio se niega en todo momento. Es decir, Honorio no llegó nunca a tener un pacto con Alarico. ¿Cuál fue la consecuencia de este punto? Que Alarico entonces decide actuar por su propia cuenta. En este momento Alarico tiene un montón de pueblos, tiene un ejército bárbaro muy importante, y a él se le suman parte del ejército romano, porque había luchado en el ejército romano. Entonces muchos romanos que estaban descontentos con las políticas imperiales se le suman, de manera tal que Alarico es un poder dentro de otro poder. O sea, dentro del imperio se conforma como un poder bárbaro que hasta este momento está sin control, antes estaba controlado, ya no lo está, y que se convierte en el principal enemigo del emperador Honorio. Y Honorio, en vez de pactar con él, cree que lo más importante es hacerle desaparecer, no pactar, sino hacerle desaparecer. Pero Honorio no tiene la fuerza militar suficiente para hacerle desaparecer, porque Alarico tiene una fuerza militar impresionante. Entonces Alarico lo que hace, Alarico no quiere quedarse con el imperio romano, era un bárbaro. ¿Qué hace un bárbaro? Se imaginan ustedes, un hombre sin ninguna experiencia de gobierno, vale, entra en Roma y ¿qué haces? No puedes hacer nada, porque primero tienes que adquirir esa experiencia de gobierno. Él era un militar procedente de la Escitia, que lo único que controlaba era un pueblo que no tenía instituciones y un ejército muy fuerte. Pero con eso tú no dominas Roma, tú no gobiernas el imperio romano. Para gobernar el imperio romano tienes que tener otra preparación, otras experiencias, etcétera, ¿no? Entonces Alarico en todo momento siguió intentando hasta el final de su vida pactar con Honorio,
para ser integrado en el imperio, para que su pueblo fuera acogido en el imperio, para que los llevasen al lugar que fuera para defender el imperio, y Honorio durante toda su vida se negó a pactar con Alarico. Entonces vamos a ver el episodio final, mañana continuaremos ya en su establecimiento en las Hispanias, porque Alarico lo que hace, como se ve en este texto, ante la respuesta negativa de Honorio, primero invade todos los territorios que puede, porque tiene que alimentar a un ejército. Primero se va a Grecia, a Macedonia, invade toda Grecia, llega hasta Atenas, intenta entrar en Atenas, pero no se le permite. Según el texto dice que se le apareció la diosa Atenea y entonces se asustó. Bueno, bien, estas cosas que se dicen en estas batallas. Es decir, primero se expande por toda Grecia y después se va directamente a Italia. Y entonces en Italia intenta apoderarse de Italia, siempre intentando pactar con el emperador, y voy a avanzar porque esto es una lucha contra esto es lo que les he explicado en esos temas. Esto es una imagen de Roma, y cuando estaban así las cosas y estaba asediando Grecia, decide entrar en Italia, y para eso llama a su cuñado. Su cuñado es un personaje muy importante, que es Ataulfo. Sobre este personaje vamos a volver. Entonces se le suman además las tropas de Ataulfo, por lo tanto el ejército ya es enorme, ¿no? Entonces aquí lo dice, llama a Ataulfo, intenta pactar con Honorio, con el emperador Honorio, y ante la repulsa de Honorio lo que hace Alarico es asediar Roma. Es decir, sube desde Grecia, llega al norte de Italia, desde el norte de Italia baja hasta Roma. O sea, es decir, que fíjense ustedes, con un potentísimo ejército va atravesando gran parte del mundo romano sin que nadie se le enfrente. Fíjense en qué condiciones estaba el ejército romano de Honorio. No tenía prácticamente ejército para oponérsele, pero tampoco quería pactar. Entonces Alarico llega a Roma, y es cuando se produce los 3 asedios de Roma, que no sé si conocerán este episodio, lo habrán estudiado alguna vez, y el saqueo definitivo de Roma. Debo decir que Roma no había sido saqueada solamente una vez, y había sido saqueada en el siglo IV a.C. por los galos. Antes de conquistar la Galia, los galos habían bajado, habían saqueado Roma, bueno, pero cuando Roma era todavía una ciudad poco importante. La primera persona que saquea Roma de verdad y la destruye prácticamente fueron los godos de Alarico, por las razones que les estoy explicando. Pero no la saquea porque sí. Primero la asedia. Hace primero un asedio a Roma, es decir, con todo su ejército lo despliega por Roma, y lo que hace es que le dice al emperador Honorio, Honorio ha salido huyendo de Roma, pero era un cobarde, sale con toda su corte de eunucos de Roma y se va a Rávena. Rávena es una ciudad del norte que estaba muy bien protegida, y entonces allí se esconde, ¿no? Porque era bastante cobarde, se esconde en Rávena. Entonces deja a Roma desprotegida. La abandona y la desprotege totalmente. Él huye con su ejército que le queda y deja a los senadores romanos, a su familia, a todos allí en Roma. Entonces Alarico lo que hace es que hace un primer asedio, la rodea, y entonces le dice al emperador Honorio: o pactas conmigo o corto el suministro de alimentos, corto el suministro desde el puerto del Pireo, que ya saben ustedes que es es del puerto de Ostia, que es el puerto de Roma, el Pireo es el de Atenas, corto el suministro de alimentos y corto el río Tíber, y no pueden ni comer ni beber. Y aún así Honorio se negó. Entonces, claro, se creó la hambruna en Roma, murieron un montón de gente de hambre, etcétera, y entonces el Senado romano pacta con Alarico, porque no le queda otro remedio al Senado, porque el Senado está en Roma. Entonces Alarico les pide alimentos para su pueblo y les pide un montón de cosas que tienen que entregar. Se decidió que la ciudad entregase 5.000 libras de oro, otras 3.000 de plata, 4.000 túnicas de seda, además de 3.000 pieles escarlatas, pimienta, etcétera. Todo lo que la ciudad tenía, toda la riqueza que la ciudad tenía. Entonces Alarico se retira porque los senadores le dan todo lo que tienen para poder sobrevivir. Se retira y vuelve a enviarle otra misiva al emperador. Pacta conmigo porque mira lo que he hecho, y el emperador se vuelve a negar. Asedia por segunda vez Roma. La vuelve a asediar y el emperador no reacciona. Tiene toda la familia, todo el senado allí, y no reacciona. Asedia por segunda vez Roma, y la segunda vez que la asedia Roma, el senado pacta con él y le convierte en general de sus ejércitos.
Entonces ahí hay un caos tremendo. Está el emperador en Rávena y Alarico, general de todos los ejércitos de Roma. ¿Y quién gobierna en Roma? El Senado romano, como en época republicana. Entonces Alarico se convierte en adalid del Senado romano, ¿no? Pero Alarico sabe que así no puede continuar, que eso es imposible, que él no puede gobernar Roma. Puede ser general de los ejércitos y entonces ya, claro, Honorio ya empieza a atacarle con sus ejércitos, etcétera. Vuelve a mandar una tercera misiva a Honorio diciéndole: ahora soy general de los ejércitos de Roma, puedo declarar una guerra civil. Y Honorio se niega a pactar. Entonces Alarico vuelve a asediar por tercera vez Roma, entra en Roma y prácticamente la saquea completamente. Es el primer saqueo de Roma. Pero debo de decir que fue bárbaro, de una barbarie absoluta, pero que el emperador romano tuvo mucho que ver en la política de Alarico y en el saqueo de Roma. Entonces vamos a terminar esta sesión con los textos sobre el saqueo de Roma, que son muy interesantes. El primer texto es de San Agustín. San Agustín dice lo siguiente: todo cuanto aconteció en este último saco de Roma, como fue derramamiento de sangre, ruina de edificios, robos, incendios, lamentos y aflicción, procedía de estilo ordinario de la guerra, pero lo que se experimentó y debió tenerse por un caso extraordinario fue que la crueldad bárbara, es decir, la crueldad de los godos, del vencedor, se mostrase tan mansa y benigna, que eligiese y señalase unas iglesias sumamente capaces para que se acogiese y salvase en ellas al pueblo, donde a nadie se quitase la vida ni fuese de allí sacado, a donde los enemigos que fuesen piadosos pudiesen conducir a muchos para librarlos de la muerte, y de donde los que fueran crueles no pudieran sacar a ninguno para reducir la esclavitud. Estos son ciertamente efectos de la misericordia divina. No permita Dios que ningún cuerdo quiera imputar esta maravilla a la fuerza de los bárbaros. Es decir, fíjese, de repente se asedia Roma y el escritor de un siglo después, Orosio, que era un cristiano, dice que Alarico lo hizo bien. Esto es una clave. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo hizo bien? Porque permitió que la gente, el pueblo, se refugiase en las iglesias y prometió que las iglesias no las iba a saquear. Entonces lo que Alarico se encontró fue la gente refugiada en las iglesias, porque había varias iglesias cristianas ya, estamos en una época en que el cristianismo ya era la religión oficial del Estado, y él lo que se dedicó fue a saquear las casas, los bienes que había en las casas, todo lo que pillaba, pero la gente que se refugió en las iglesias no se les tocó. Y entonces, ¿por qué Orosio, que es un escritor cristiano, resalta este aspecto de la quema de Roma que no la resaltan otros textos? Porque Alarico era cristiano, era arriano, pero era cristiano. Y Orosio se niega a admitir que un cristiano hubiese derramado sangre en Roma, que sí se derramó. Pero las fuentes cristianas se niegan a admitir esta posibilidad porque era un cristiano. Es decir, cuando Alarico pasa la frontera, asume como religión suya la del emperador. El emperador era cristiano arriano, es decir, Valente era cristiano arriano, y asume la religión del emperador Valente. Ellos eran paganos, suman a su paganismo el cristianismo del emperador. Es decir, son cristianos y paganos, las dos cosas. Eso era lo habitual en el mundo antiguo. Se asumían dioses, se aceptaban los dioses que iban cayendo, de los enemigos que iban cayendo, o de los pueblos con los que se pactaban, se integraban los dioses de los pueblos con los que se pactaban en tu propio Dios. Y entonces, pero para los cristianos de Roma era un cristiano, y entonces se niegan a admitir esta cuestión, ¿no? San Jerónimo, para ustedes, nosotros le llamamos Jerónimo, pero San Jerónimo dice lo mismo, pero Jerónimo sí admite que hubo destrucción, que hubo ruina, etcétera. No dice, además hubo hambre, cólera, etcétera. Se despedazaban a los hombres sus miembros. Es decir, que Jerónimo, a pesar de que es un cristiano, da una visión más normal de lo que es un saqueo de una ciudad, indudablemente. Es decir, muchos se refugiaron, pero otros muchos cayeron. Eso hubo de todo, ¿no? Y cuando se extinguió la luz más brillante de la tierra, cuando el imperio romano fue derribado de su cabeza, etcétera. Bueno, esta reacción de las fuentes cristianas. Pero claro, ¿cómo entró Alarico en Roma? Esta es la pregunta. Y entonces hay dos versiones de la entrada de Alarico en Roma. Entonces son las dos versiones que vamos a leer. Y con esto vamos a terminar, ¿no? Porque alguien tuvo que abrirle las puertas de Roma, porque Alarico no luchó contra los romanos. El emperador no le mandó sus tropas, por lo tanto no hubo lucha. Los romanos estaban dentro de la ciudad, tampoco luchaban, porque además no tenían armas ni tenían nada. Luego alguien tuvo que abrirle las puertas a Alarico para entrar en Roma.
Y las dos versiones son muy interesantes porque ven dos puntos de vista completamente distintos. Uno es el punto de vista que yo creo que fue lo que pasó, y otro es un punto de vista que tiende a culpar a los bárbaros de ello, a los godos de ellos, ¿no? El primer punto de vista. Después de que Alarico hubiese empleado mucho tiempo en el asedio y que no hubiera sido capaz de capturar el lugar ni por la fuerza ni por cualquier otro medio, es decir, no hubo guerra, no hubo lucha, ideó el siguiente plan. Exigió de entre los jóvenes de su ejército, de entre los bárbaros, de los jóvenes de su ejército, que aún eran imberbes, es decir, jovencitos, guapos, ¿no? Los romanos ya saben que se daban mucho a los jovencitos, ¿no? Aunque ya mayores de edad, a 300 de quienes sabía eran de buena cuna y poseedores de coraje, más allá de los años, y les contó subrepticiamente que les iba a ofrecer como presentes para algunos de los patricios de Roma. Les instruyó para que tan pronto como estuviesen dentro de las casas de aquellos hombres, desplegaran mucha gentileza y moderación y les sirvieran ansiosamente en cualquier tarea que les ordenaran. A continuación les dijo que no mucho después, en un día acordado hacia mediodía, cuando todos los que fueran sus amos estuviesen dormidos, algo muy probable después de la comida y de la bebida, ¿no?, deberían ir a la puerta Salaria para matar a los guardias de abrir las puertas. Por lo tanto, primera versión. Los romanos sabemos qué vicios tienen, mandamos jovencitos godos a los senadores romanos y a la aristocracia romana. Estos jovencitos, bueno, pues están ahí, y cuando sus dueños duerman, los jovencitos salen y abren las puertas. Evidentemente esto es un constructo antibárbaro, evidentemente, y antigodo, clarísimamente, ¿no? Vamos a ver la segunda versión, que yo creo que es la real, ¿no? Todos los jóvenes fueron a esa puerta a la hora del día acordado y asaltaron de improviso. Los guardias les dieron muerte. Bueno, los jóvenes todos abrieron las puertas, recibieron a Alarico y el ejército en la ciudad abierta para su disfrute. Y entonces, claro, dieron fuego a las casas cercanas a la puerta, entre ellas la de Salustio, quien en tiempos antiguos escribieron la historia de los romanos, cuya mayor parte la ha permanecido medio calcinada hasta nuestros días, etc. Entonces habla, después de saquear toda la ciudad y destruir a la mayoría de los romanos, se marcharon. En aquel momento se dice que el emperador Honorio recibió un mensaje de uno de sus eunucos. El emperador estaba en Rávena, sin importarle lo que pasaba en Roma. Fíjese de qué manera refleja Procopio a un emperador. Le mandan el mensaje: Roma ha sido asediada, ha sido asaltada, se han quemado sus casas, se han muerto su gente. Fíjense cómo los antiguos concebían a Honorio, al emperador, que, repito, es el emperador más nefasto que ha tenido la historia de Roma. En aquel momento se dice que el emperador Honorio recibió un mensaje de uno de sus eunucos que decía que Roma había perecido. Y gritó y dijo: pero si apenas acaba de comer de mis manos. Pues él tenía un gallo enorme de nombre Roma. El eunuco, comprendiendo sus palabras, dijo que era la ciudad de Roma la que había perecido a manos de Alarico y no el gallo, ¿no? El emperador, con una señal de alivio, respondió rápidamente: pero mi buen amigo, pensé que mi gallo Roma había perecido. Tan grande, dicen, era la estupidez de este emperador. Por supuesto debe ser mentira, pero es la manera de definir a un emperador que había sido la peor gestión que se había podido hacer con los bárbaros en el imperio, y habían saqueado por primera vez en la historia de Roma, con un emperador totalmente nefasto. Bueno, vamos a la versión que yo creo que es auténtica, pero algunos dicen que Roma no fue capturada de esta forma por Alarico, sino que, como se dice, Proba, una mujer de una eminencia muy inusual entre la nobleza senatorial, tanto en riqueza como en fama, sintió pena por los romanos que habían fallecido a causa del hambre y del resto de sufrimientos que habían resistido. Al ver que toda buena esperanza que les restaba se desvanecía, puesto que tanto el río como el puerto estaban en manos del enemigo, el río estaba cortado, el puerto también, no recibían alimentos, ordenó a sus domésticos que abrieran las puertas durante la noche. Pero fue una aristócrata romana la que facilitó la entrada de Alarico en Roma. Y esta versión es clara. ¿Quién era esta aristócrata? Esta aristócrata romana pertenecía a la familia de los Anicios, que era la familia cristiana más importante de todo Roma. Y entonces, ¿qué hizo? Pactar el grupo cristiano de Roma. Roma estaba muy dividida, había grupos cristianos, pero había muchos paganos. El grupo de familias fuertes cristianas de Roma
pactaron con Alarico que le abrían las puertas tranquilamente. ¿Y qué tenían que respetar? Las iglesias. Entonces, si ponemos este texto en conexión con el texto anterior, se entiende. Fue Proba con sus domésticos los que abrieron las puertas, y Alarico, a cambio, tuvo que respetar a todos aquellos que se habían refugiado en las iglesias. Entonces, ¿dónde se cebó Alarico? ¿De dónde sacó el botín Alarico? De los templos paganos, de las casas de los paganos, de los templos de los paganos. No se tocaron las posesiones cristianas, no se tocaron las iglesias cristianas, porque además Alarico pues también era cristiano, por lo tanto no tenía ningún problema en llevar a cabo este pacto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que se llevó prisioneros a toda la aristocracia romana, eso lo vamos a ver mañana, porque ya pasan a Hispania, menos a Proba y a su familia, que la embarcó en el puerto de Ostia, camino de Rávena. Entonces pudieron huir de la miseria de Roma, camino de Rávena, Proba y todos sus efectos. Pero en Roma, y con el saqueo de Roma, se inicia el estado visigodo de Hispania. Ahí parte, ¿no? Pero tenía que explicarles antes quiénes eran los godos. Me perdonan ustedes que no haya entrado directamente en España, ¿no? Muchas gracias por su atención, pero si alguien tiene alguna pregunta...